¿Cómo están? Buenos días, Mario. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Mario y yo también somos compañeros de bioética desde hace muchísimos años y estamos en las lides de la bioética. Yo creo que de pronto usted es más antiguo que yo en la bioética, ¿no, Mario? Pero bueno. Mario, gracias en todo caso, Mario, por la invitación y muchas gracias a ustedes por permitirnos acompañarlos. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando uno va a hablar sobre cuando vamos a hablar de bioética y hablarla en un congreso donde estamos realmente hablando de ciencia, ¿sí? Es un poquito complicado, porque a diferencia de lo que normalmente nosotros hablamos en cualquier conferencia donde uno coloca hechos y expresa hechos claramente, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuál es la evidencia, qué es lo que está demostrado, ¿sí? En bioética yo no les puedo decir a ustedes cuál es la evidencia, qué es lo que está demostrado, qué es lo que no. Porque la bioética es una disciplina que requiere discusión, requiere deliberación, requiere análisis y es constantemente, está, digámoslo así, en cambio, es dinámica. Entonces no hay estamentos, ni estatutos, ni normas que uno pueda decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Inclusive en cada caso, cada situación puede ser diferente porque las situaciones deben adaptarse al caso particular. Entonces, dicho eso, aquí lo importante es que en bioética el gran problema es los problemas que se nos presentan. O sea, ¿de qué depende todo? Depende de los problemas que vamos encontrando y la bioética obviamente se adapta a la solución o a mirar cuál es el mejor camino dentro de esos problemas, pero no hay unas normas predefinidas ni unos estatutos determinados. Por eso generalmente la idea es que la bioética siempre produce, o sea, la idea de la bioética es producir discusión, producir inquietud, producir de pronto incomodidad, diría yo. Entonces, hay muchas cosas que a través de la historia, muchos temas que han producido, digamos, esa incomodidad en los seres humanos y de ahí ha surgido como esta necesidad de que haya principios bioéticos y que nos pongamos de acuerdo si esto es lo correcto o no. Esta es una lista de esas cosas, ¿sí? A ver, yo les digo, no sé, decir, no está aquí en esa lista porque no es real, pero todos conocemos a la historia de Frankenstein, ¿sí? Y el doctor Frankenstein, ¿qué podría ser el doctor Frankenstein si uno lo homologa a lo que es actualmente? Sería digamos, ¿no? Hablando acá utópicamente en la literatura, sería el mejor y el más grande cirujano de trasplantes del mundo. Porque a la larga, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo una serie de trasplantes de muchísimos cadáveres para construir a este monstruo, ¿no? Y luego le dio vida mediante aquella infusión eléctrica y toda la cosa. Pero es decir, esto nos muestra de pronto, fíjense, y cuando todos pensamos en Frankenstein, uy, no, qué horrible, ¿no? Pero trasplantes igual Frankenstein, ¿no? Pero este doctor, ¿qué está diciendo, no? Sí, pero lo que eso nos muestra es que siempre hay algo que nos ha inquietado. A través de la historia, y fíjense, hace cuántos años escribió esta novela, Marie Celler, ¿no? La escribió hace tantos años, y fíjense, ya había algo que inquietaba, porque la bioética nace de eso, cosas que inquietan. Oiga, pero ¿será que seremos capaces de trasplantar cada partecita del cuerpo y armar un monstruo y de pronto darle vida? O sea, son situaciones que siempre inquietan, y ahí es donde está el papel de la bioética. ¿Sí? Y existe precisamente por eso, porque hay situaciones que inquietan al ser humano. Y bueno, y aquí pues no quiero hacer pero por ejemplo, todo esto han sido situaciones que se han presentado en un momento determinado de la historia y que han cuestionado, digámoslo así, si lo que estamos haciendo es correcto, si el trasplante está bien. A ver, por ejemplo, bueno, aquí el doctor Cubillos hablaba también de los xenotransplantes, trasplantes de origen animal, ¿sí? Los trasplantes de células madre que se volvieron hoy en día como muy actuales y estamos pensando en esas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, ya cada situación obviamente habrá que discutirla de una forma especial, ¿sí? Hoy en día temas como de la autonomía del sujeto, tanto del trasplantado, del receptor, como del donante, son temas que están a la luz del día y muy importantes.
el respeto a la dignidad humana, etc. Entonces, siguiendo con esta idea, surgen ciertos cuestionamientos que se nos han presentado a través de todo eso. Y esos son los cuestionamientos que han originado, digámoslo así, estos problemas. Entonces, la primera ¿es una práctica ética? ¿Sí? El trasplante, la donación es una práctica ética. Ahora vamos a mirar que ahí, a pesar de que hoy en día consideramos que, claro, que es una práctica totalmente ética, pero fíjense que a través de la historia ha habido personas que han cuestionado, ¿sí? Hasta qué punto esto realmente es ético. Ya vamos ahora a mirar esa parte. ¿Se debe incluir el trasplante entre las terapias que brinda el sistema de salud? Conflicto importantísimo, porque listo, aquí está en Colombia, ¿no? Estamos igual, bueno, estamos avanzando en todo ese proceso. Hay países que nos llevan la delantera como España, pero hay países que no la tienen, como Estados Unidos, ¿quién lo creyera? Porque en Estados Unidos el trasplante está incluido dependiendo del plan que tú tienes, ¿sí? Entonces, inclusive no es la misma cosa corazón que riñón. Tu plan puede de pronto incluir riñón, pero corazón no. Sí, dependiendo del plan, ustedes saben que allá la medicina no es la medicina que nosotros tenemos. Igual esto no es una práctica que esté difundida por todos los países del mundo. ¿Tiene el derecho un paciente a exigir un trasplante? Desde ese punto de vista, no, yo tengo derecho, me tienen que poner el trasplante. ¿Hasta qué punto podría alguien hacerlo? Siendo que la cirugía de trasplante pues es algo mucho más avanzado, ¿sí? Por eso algunas personas dicen nuestro sistema de salud es muy bueno, pero en muchos países ni siquiera el ciudadano podría exigir un trasplante porque ni siquiera lo tienen en el plan y exigirlo no vendría al caso. Ahora, el individuo habla, soy yo el que soy propio de mi cuerpo, yo decido qué hago con mis órganos, yo los dono, ¿sí? O no, pues hay religiones, como ustedes saben, que cuestionan eso. Y hay religiones que dicen, no, usted no puede donar, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová no pueden ni donar ni recibir donación, porque eso sería... ¿Quién debe controlar la manipulación de los órganos y los tejidos? O sea, el Estado, empresas privadas, ¿esto quién lo debe manejar? ¿Es ético basarse en la utilidad como criterio de decisión para la asignación de órganos y tejidos? Nosotros utilizamos hoy en día la utilidad, pero ustedes no se imaginan todo el cuestionamiento que ha tenido esto, porque la utilidad, o sea, ¿a quién se lo damos? ¿A quién le es más útil? Fíjense que ahorita en la pandemia, nosotros empezamos a decidir en todos los comités de ética del mundo y todos los dietistas del mundo, empezamos a utilizar criterios de utilidad para ver a quién le correspondía el ventilador. No sé si ustedes recuerdan eso, ¿sí? Y los criterios de utilidad se basaban en escalas y o sea, ¿para quién es más útil? Tengo 3 pacientes que necesitan ventilación mecánica y hay solo un ventilador disponible. Ese es un drama que se vivió en todas las clínicas y hospitales del mundo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le ponemos ese ventilador? ¿Y qué hicimos? Utilizábamos criterios de utilidad. El criterio de que yo llegué primero no era válido y no servía, ¿sí? Eran criterios de a quién le va a ser más útil. Estos criterios de utilidad se utilizaron en todo el mundo, los utilizamos nosotros aquí en Colombia en nuestros hospitales y luego fueron posteriormente severamente criticados. Fuimos criticados todos los bioticistas en el mundo cuando en muchas partes nos tocó echar para atrás un poco, dígame, sí, no puede ser solamente los criterios de utilidad, porque los criterios de utilidad han sido realmente criticados. Nosotros en trasplante estamos usando criterios de utilidad para decidir, tenemos un riñón, tengo yo 50 en lista de espera, ¿a quién se lo doy? Al primero que llegó. Entonces, hoy en día, pues, el primero es un criterio, pero no es ni siquiera el más importante. Entonces, los criterios de utilidad se siguen utilizando y esto sigue siendo un poco controvertido en algunas situaciones. Pues no era, la controversia se magnificó con la pandemia. ¿Debe el Estado controlar y manejar el proceso de donación? Esa es otra de los interrogantes. Bien, entonces, este hombre hace ya, ¿qué? ¿Cuántos siglos? ¿3, 5 siglos? Nos postuló esto basado solamente en su capacidad en su raciocinio, ¿sí? Una de las cosas que tiene la bioética y que yo realmente admiro de la bioética es su capacidad de poder discernir y poder llegar a una solución sin tener que pensar es lo que Dios quiere, ¿sí? O sea, la bioética es independiente de la religión.
bioética y religión no es que tengan conflicto, pero no se necesitan la una a la otra. Porque en la bioética no es porque este es el mandato divino, porque esto es lo que yo debo hacer, porque el designio de Dios es este, sino es razonablemente buscando lo mejor para todos, cuál es la mejor conducta. Este señor habló de este postulado que llamamos hoy en día el imperativo práctico de Kant, y él nos dijo esto, y ustedes no se imaginan esta frase, todo lo que ha sido útil para el raciocinio bioético hoy en día, y es también útil en el raciocinio del trasplante, ¿sí? Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, fíjense, tanto en mí como en el otro que esté allá, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Entonces, por ejemplo, si yo decido donarle un riñón a alguien y le cobro, ¿cómo estoy utilizándome a mí mismo? ¿Como un fin o como un medio? Estoy utilizándome como un medio para conseguir ese dinero, ¿sí? No como un fin, porque el fin no soy yo. El fin es conseguir algo, ¿sí? Para, bueno, puede ser para luego también para mí, pero igual en ese caso estamos hablando de un medio porque no es un fin. Entonces, igual esto se aplica a todo, ¿sí? Si me voy a casar y yo elijo mi pareja, pero si yo elijo a la pareja que decido elegir porque de pronto me conviene estar casado o porque de pronto ella tiene un papá con buenos medios económicos y voy a tener una buena herencia y eso me va a ayudar o porque de pronto eso me va a dar una mayor estabilidad o porque lo necesito porque estoy deprimido, ¿cómo estoy utilizando yo a ese otro que va a ser mi pareja? Como un medio para solucionar el problema. Entonces, fíjense la profundidad de toda esta frase de Kant. Siempre pensar en un fin. Lo que vas a hacer en la otra persona no nunca debe ser un medio, es un fin en sí mismo, ¿sí? Por esa razón, el donante, el hecho de la donación nunca va a presentar para él un fin en sí mismo, ¿sí? Nunca podrá ser ni por coacción, ni por soborno, ni por plata, ni por presión, y mucho menos en forma obligada o sin la aprobación de ella. Este señor, Fritz Jarr, al que muchos le llaman el fundador de la bioética, porque bueno, todos aprendimos que era Rosenlaer, Potter, pero muchos dicen que fue él porque él fue el primero que acuñó el término, pero él no tuvo la fama y la acogida, pero él dijo algo muy interesante. Él llegó y este imperativo que acabamos de ver, el imperativo práctico de Kant, lo convirtió en un imperativo bioético con esta frase, que es más o menos lo mismo, pero es muy interesante porque nos da una mayor dimensión de lo que decía Kant. Respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como a un igual. Fíjense la sabiduría de esa frase. Y estos, ¿por qué se los traigo? Porque es lo que cuando uno tiene a veces duda, uno recurre a estos imperativos y se da cuenta que generalmente se termina solucionando un problema, ¿sí? Entonces son hoy en día muy importantes. El otro éxito de este imperativo de Jarr es que él habló de cada ser viviente y no de solamente los humanos. Entonces esto les agradó mucho a los defensores de animales y a los ecologistas porque estábamos pensando también en todos los animales y en todos los seres vivos del planeta, plantas, etcétera, etcétera. Ok, la bioética, hablamos de principios. Entonces los principios en bioética nosotros aprendimos, yo creo que todo porque Beauchamp and Childress en el 1979, bueno, Hipócrates antes nos decía, no, hay que hacer es el beneficio del paciente y nunca el maleficio. Nos enseñó dos principios Hipócrates, beneficencia y no maleficencia. Luego Beauchamp and Childress en el 79 nos dijeron, no, la beneficencia y la no maleficencia no son suficientes, que son los hipocráticos, porque Hipócrates jamás pensó ni en la autonomía ni en la justicia, pensó Hipócrates. Entonces Beauchamp and Childress dijeron, no, hay que pensar en autonomía y en justicia. Y allí se establecieron los 4 principios en 79 que siguen siendo hoy en día
los 4 principios más importantes de la bioética, pero hemos aprendido en todo ese trayecto y en toda esta evolución que no son suficientes. Sobre todo la pandemia nos enseñó muchísimo. Entonces aparecen todos estos principios que ustedes ven a la izquierda, que yo diría, aquí no es que uno pueda decir en un momento determinado, este es el más importante, pero todos son importantes y la importancia de cada uno puede ser mayor dependiendo del caso, dependiendo de la situación. Entonces, vamos a mirar a ver que pues obviamente la autonomía hoy en día sigue siendo el principio más importante porque estamos en el paradigma de la autonomía de la bioética y el respetar la autonomía del individuo sigue siendo hoy en día pues la parte más importante. ¿Será que yo estoy señalando donde no? ¿A dónde debo señalar con esto? Bueno, es que a veces, ¿allá? ¿A dónde es que señalo para que esto cambie? Allá. ¿El aparatico, el receptor dónde está? ¿Allá? Ah, sí. Ah, ok. No, ya. Es que yo cuando señalo acá parece que no funcionaba. Bien, entonces, ¿qué pasa en donación y trasplantes? ¿Sí? Podríamos, sí, hablar de esto muchísimo, pero resulta que surgen ciertos otros principios que pueden ser muy importantes para tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a así rápidamente hablar. No maleficencia, ¿por qué? Porque es no producirle daño, en este caso, al donante. ¿Sí? No se debe por ningún motivo que él tenga algún daño. Justicia, porque pues todos deben participar por igual y todos deben tener la misma capacidad de participar en ese proceso de recepción del órgano o del tejido, ¿sí? Bueno, el respeto a la persona y su dignidad no se cuestiona. Libertad y responsabilidad, porque esto debe ser libre en el caso de la donación. Totalidad, porque yo debo pensar siempre en la totalidad. O sea, si yo le quito un riñón a alguien, yo debo pensar que ese alguien no pierda su funcionamiento como un todo. El principio de totalidad es supremamente importante allí. La solidaridad, porque donamos porque somos solidarios, ¿sí? ¿Por qué existe? ¿Por qué donamos? Porque somos solidarios entre todos. Por eso donamos. El donante vivo es solidario con el familiar, pero generalmente el donante el donante cadavérico, por ejemplo, la donación del donante cadavérico es una solidaridad con la sociedad. Entonces, ese es un principio muy importante. Inclusión, porque las personas que tienen una menor capacidad de estar en estos procesos de participar no deben estar por fuera, ¿sí? Entonces, que los del CISBEN entonces tienen una menor capacidad, ahí está un problema, porque los del CISBEN debieran tener la misma posibilidad de participar en ese proceso de recepción de órganos que los de las EPS o prepagadas o cualquier otra cosa. El deber de cuidado, porque una vez que trasplantamos a alguien, ¿sí? No es simplemente el hecho de que tenemos el deber, si fuimos los que hicimos el trasplante, tanto de cuidar al receptor, para que no haga el rechazo, etcétera, etcétera, como al donante, para que no vaya a haber ningún problema por el hecho de haber donado el órgano. Los recursos, eso sí, no tiene ninguna discusión, y la transparencia, porque todo ese proceso debe ser muy transparente para todo el mundo y que todo el mundo lo pueda conocer. Esos son los principios que de pronto con mayor importancia Bien, entonces, miremos a ver que los dilemas se presentan en cada uno, ¿sí? En el donante vivo, ¿sí? Lo que yo les decía, el principio bioético de beneficencia y no maleficencia se está vulnerando en el donante vivo. Entonces, de ahí surge que si no se ampara la donación viva en el principio de autonomía, pues estamos mal. ¿Sí? Sin embargo, se cuestiona hasta qué punto es ética y justificable, ¿sí? Pero sí está muy claro que debe haber un consentimiento expreso, libre y válido. Y fíjense, aquí hay cosas que a veces simplemente porque creemos que el otro firmó un documento donde dice que yo dono, ¿sí? Pero es nuestro deber saber que él sabe qué está implicando el hecho de esa donación. Entonces, no es el hecho de que simplemente firmó el documento, sino él sabe cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades de éxito que tiene su riñón en la otra persona. O sea, ya hemos tenido varios casos, por ejemplo, una hermana que le donó su riñón a la hermana que tenía su falla renal y entonces el riñón no sirvió. La hermana tuvo una complicación postquirúrgica que fue pues menor, luego se mejoró, pero luego colocaron una demanda porque ella había donado y ella había hecho todo lo posible y había hecho todo como familia para donarle, y el riñón no le había servido porque hizo rechazo la hermana. Entonces eso denota que
en un momento determinado no hubo la suficiente ilustración y la suficiente información, porque pues ellos estaban esperanzados de que de hecho ya la hermana iba a estar muy bien simplemente con el riñón, y no se les informó de los posibles fracasos. Hay otros problemas que se nos presentan con el donante vivo, que es el hecho de que una persona pudiera decir, no, yo voy a donar un riñón a la humanidad estando vivo. Una cosa es que después de fallecido lo haga, pero estando vivo, yo dono mi riñón, no, sáquenmelo que yo lo dono. Entonces eso es cuestionable, ¿sí? Hoy en día es cuestionable porque a quién va dirigido, por qué lo va a hacer, esta persona sí estará bien desde el punto de vista psiquiátrico, etcétera, y la donación altruista, pues es un problema que tiene que ser analizado, y obviamente no estoy diciendo, aquí no hay una norma, como les decía, ¿sí? Ni cuál es realmente lo bueno y lo malo, pero debe analizarse siempre en su contexto. La donación anónima y la donación remunerada, pues obviamente eso está cuestionado. Los cuidados post-donación siguen siendo un problema, y lo que les hablaba del principio de la totalidad. Esta película, no sé si ustedes la vieron, yo creo que ya la he comentado, pero a mí me encanta porque, es decir, es un caso donde los padres, ¿sí? tienen una niña, buscando exactamente el óvulo y buscando exactamente la posibilidad de que sea totalmente compatible con otra que ya tenían, que necesitaba trasplantes de médula ósea recurrentes. Entonces prácticamente crearon, ¿sí? La otra niña la hicieron específicamente para que fuera la donante. ¿Hasta qué punto los padres podían decidir eso? Es una película muy bonita, muy interesante, pero nos hace pensar en eso. Hasta dónde podemos decidir realmente o imponerle la donación a otro, pues no se puede, ¿no? Y fíjense otra vez Kant, porque Kant decía, respetar el cuerpo y la vida humana significa que no puede cosificarse. Esta es otra de sus frases famosísimas y muy importantes. No tiene precio, sino dignidad. Él fue quien acuñó esta idea de que la vida humana no tenía precio. No se le podemos poner un precio a la vida humana, ¿sí? Tantos miles de dólares o miles de millones, lo que quiera. El punto es que la vida humana no tiene precio, sino dignidad. No puede ser utilizada como un medio para un fin distinto a ella misma. En esta otra película donde hablaban de este señor Will Smith, él tiene un accidente, pierde a la esposa y luego decide donar todas sus partes del cuerpo a 7 personas. Entonces, a costa de su propia salud, él va donando varios órganos y partes de su cuerpo. Bueno, eso es algo que, como les decía, se cuestiona, porque hasta qué punto esto realmente podría considerarse ético. Respecto al cuerpo humano y la donación, existen 3 formas de ver las cosas, digámoslo así. El uno es el dominio imperfecto del cuerpo, el de la religión. Dios es el dueño de tu cuerpo, no puedes donar, los testigos de Jehová, por ejemplo. El otro es el dominio privado del cuerpo, el de Will Smith en la película. Yo soy el dueño de mi cuerpo, hago con él lo que quiera y se lo dono a quien quiera. Y el otro es el que en este momento el Estado colombiano se ha acogido a él, es el dominio público del cuerpo, el Estado es el dueño de tu cuerpo. Si tú no te opusiste a la donación en vida, eres donante. Entonces eso hoy en día es ley, pero no deja de ser todavía éticamente debatido en muchos lados, ¿no? Lo del tráfico de órganos sigue siendo, o sea, uno piensa, bueno, esto desde el 2018, pero si uno revisa, todavía existe tráfico de órganos en muchos países. La foto de arriba es del 2012, la de abajo es del 2019, en India, la de arriba, y creo que es en Tailandia, la de abajo. Entonces, son cosas que todavía, no, perdón, Filipinas, ahí está. Entonces, son cosas que todavía pues, se presentan en nuestro medio. Las medidas frente al tráfico de órganos se siguen presentando. Esto es el 2015, la convención, que esta convención todavía sigue, este convenio todavía sigue siendo vigente. Ha habido algunas modificaciones, pero el convenio para llevar ante la justicia a todos los implicados en el tráfico y comercio de órganos sigue siendo vigente en Europa y basado en esta convención. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay una cosa respecto a esta convención, por ejemplo, la convención no hay una claridad sobre personas que son incapaces de consentir, por ejemplo, el retardado mental, ¿sí?
no se pronunciaron. Entonces, si, por ejemplo, en Colombia existe la presunción de donación y si el donante es un retardado mental, no tuvo la capacidad nunca de expresar en vida que se oponía, ¿sí?, a la donación, porque pues no, su capacidad mental no le dio para poder pensar en eso. Sin embargo, estamos considerando que él es un donante. Entonces, ¿hasta qué punto estamos respetando la autonomía del individuo allí? Porque una cosa es que alguien informado, pues se pudo haber opuesto, pero si alguien no estaba informado, bueno, y casos así, ¿no? Otra cosa es la compensación, ¿sí? Porque en muchas partes se acepta que pueda haber una compensación, no una compra, no un reembolso, pero sí una compensación por la donación. En todo caso, sí está claro que la seguridad del donante debe ser preservada. Esta es una declaración de la Asociación Médica Mundial, ¿sí?, de órganos y tejidos, ¿sí?, de hace unos años, que sigue siendo también vigente, ¿sí? Todo médico que intervenga sobre la vida humana debe considerar al paciente en su totalidad. Por otro lado, tenemos al donante muerto. Toda persona merece respeto aún después de su muerte y esto todo se basa en la mayoría, pues 99%, yo creo que hoy en día 95%, no sé si me equivoqué, se basan en el diagnóstico de muerte encefálica, el cual es un criterio científicamente válido. Sí, siguen apareciendo por allí algunos que discuten la validez del criterio, pero es casi aceptado en todo el mundo y en todos los países, incluso por todas las religiones, musulmanas, católicas, etc. ¿Sí? Lo que sí está claro es que este diagnóstico no debe estar influido en lo más mínimo por la necesidad de procurar órganos para trasplantes. Sin embargo, se siguen presentando cuestionamientos, así en algunos casos este diagnóstico pudo estar influido por la necesidad del rescate, sí, o sea, no, yo pues que pues yo soy neurólogo intensivista, no sé qué ustedes saben, desde hace más de 27 años, pero nunca vi yo que esto pudiera estar realmente influido por por esto, pero de todos modos existen los cuestionamientos acerca de eso, ¿no? ¿Debe la familia estar de acuerdo con el diagnóstico? Esto es algo que se ha puesto siempre y muchos opinan que si la familia no está de acuerdo con el diagnóstico, no, pero hoy en día esto es ley y si la familia no está de acuerdo con el diagnóstico tenemos que informárselo de la mejor manera, pero ya no es como ya hoy en día decir, usted está, mire, falleció. No, yo no estoy de acuerdo, doctor, no falleció. Eso, sí, falleció. ¿Hasta dónde debe intervenir el grupo de trasplantes en la información a la familia? ¿Sí? Si la donación se debe consentir en vida o se puede hacer la presunción como hace nuestro decreto, ¿sí? Etcétera. La ley, como les decía, había dos posiciones respecto a esta ley del 1805 del 2016. En algunos países se utiliza el opt-in, que es el consentimiento previo del fallecido durante su vida, y si no hay ese consentimiento previo no hay donación. Y en otros países se usa la que estamos usando nosotros, ¿sí? Esta voluntad de presunción es hoy en día de pronto más utilizada que la anterior, pero siguen existiendo las dos posiciones y depende del país, ¿no? Aquí está el problema que les comentaba, los incapacitados mentales, psíquicos, retardados mentales estarían obligados a donar porque no tendrían nunca la posibilidad de donarse y aquí pues esto tiene que considerarse en el momento de mirar la donación. Ahora, el beneficio, sí, se debe priorizar el beneficio del que recibe el órgano a la autonomía del donante muerto, es otro conflicto que se presenta porque, bueno, estaríamos nosotros haciendo esto en aquel paciente que no tuvo la oportunidad de expresar su autonomía, ¿sí? Normalmente si la persona estuviese viva, le preguntaríamos, ¿cierto? Pero entonces si está muerto no le preguntamos. Entonces eso de todos modos no deja de ser conflictivo y siempre debe analizarse. Y si la familia debe autorizar la donación o no, ¿sí? Hoy en día, de acuerdo al Estado, la familia no tiene por qué autorizarla, sin embargo, pues la red sigue siendo consecuente con que es mejor que la familia lo entienda para evitar problemas. El proceso, hace muchos años en México, en el 2011, fíjense, se dijo esto, que esto ha sido obviamente aplicado en todos lados. O sea, la idea es que cada país debe establecer una organización encargada de la donación, procuración, asignación y así como de la promoción y ejecución. El problema aquí en nuestro país la hay, pero el problema está de pronto
en la financiación, porque lo que nosotros tenemos en nuestro país es una organización de control, pero no es la organización que se encarga de todo el proceso desde el punto de vista financiero. Entonces existen entidades privadas que se encargan del proceso bajo vigilancia del Estado. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, en España, que hablaban de cómo nos parecíamos, pero en España todo el proceso está a cargo del Estado. No existen entidades privadas que la controlen, sino que todo el proceso, no solamente el control, supervisión, sino también la misma financiación del proceso, está a cargo del Estado. Obviamente no tenemos aquí esa capacidad económica, pero bueno, esa es otra diferencia importante. Se nos para. En esta película, bueno, que le decían Estados Unidos, porque no sé si quien pudo verla, es una película muy antigua, pero este hombre, Denzel Washington, pues actor increíble pero él protagoniza esta película donde el hijo necesita una donación y se da cuenta que su seguro médico no cubre la donación de corazón. Entonces él hace 1000 locuras, sí, secuestra al hospital, etcétera. Pero es un ejemplo de si realmente yo debo o no debo, como Estado, ¿sí? procurar eso. La manipulación del proceso se ha registrado en muchísimos países, ¿sí? En europeos, en países desarrollados y no desarrollados, o sea, no es una cosa que sea. Los criterios, como les decía, para asignación del órgano o del tejido siguen siendo basados principalmente en la utilidad y bueno, a todos nos parece eso sensato, porque ¿cómo le voy a colocar algo no compatible a alguien? Entonces este sigue siendo de pronto el criterio rector y el más importante, tiene que ser compatible, es lógico, ¿sí? Pero se miran otras cosas como la urgencia, la edad, criterios de distribución, el tiempo de espera, ¿sí? Si está hiperinmunizado el paciente o no, si es un primer trasplante o no, ¿sí? La localización del paciente, el coeficiente intelectual y otros problemas sociales. Entonces, pues se trata de ser lo más equitativo con el proceso, lo más equilibrado y lo más justo, pero obviamente sí siguen cuestionados. Respecto a los tejidos, también existe mucha crítica de que son organizaciones privadas sin adecuado control del Estado, que el Estado pues trata de controlarlo. El problema de las células madre que se están almacenando, porque todavía no hay una regulación lo suficientemente clara sobre esto, entonces tenemos hasta qué punto mis células madre pueden ser guardadas y cuánto tiempo para ser utilizadas, cómo y con quién, ¿sí? La CIOMS habla de que debe haber un consentimiento informado y expreso cuando tú haces una donación, ¿sí? Y que ese consentimiento debe incluir incluso para qué se va a utilizar ese tejido o ese órgano. No solamente el hecho de que lo donaste, sino de que para qué se va a utilizar lo que no se utilizó. Por ejemplo, si se hizo una donación, por decir algo, de cualquier órgano o tejido, pero no se utilizó todo en un donante, lo que queda guardado, ¿qué se puede hacer con él? Y hasta dónde podría, y eso lo que dice la CIOMS es, debe quedar clarísimo y especificado qué es lo que se va a hacer y cómo se va a utilizar en el futuro cualquier órgano, tejido o célula que quede guardada en un banco, ¿sí? Bien, en cuanto a cuáles son estas metas de este proceso, pues lo primero es que tenemos que mantenerlo libre de sospecha y lo segundo es que tenemos que defender que estos procesos de asignación y distribución se hagan de la forma más clara. Esto pues obviamente también es deber del Estado producir una publicación que sea bien conocida por todos sobre cómo se está haciendo, ¿sí? Y con una información periódica hacia toda la población. Por último, el receptor, ¿sí? El receptor debe ser, obviamente, aquí el problema del receptor, digamos, no son tan graves, pero el punto más importante del receptor es, primero, pues, establecer un beneficio real y que se pueda acceder a todos los fármacos que se requieren para luego poder asegurar que ese órgano fue bien recibido y no hubo problemas de rechazo, etcétera, etcétera, y que realmente haya sido el beneficio. Seguimos con los retos actuales de los criterios de inclusión en las listas de espera, ¿sí? El manejo adecuado de la información, la organización eficiente y transparente, de lo que ya hemos hablado, bueno, y la seguridad, el seguimiento adecuado y obviamente el control y el manejo del proceso por el Estado. Y eso era todo. Muchísimas gracias.